Muy bien, seguimos en este tramo de Somos Debate. Estoy leyendo este libro que refleja la historia de lo que es, yo digo siempre, ¿no? Cada vez que me toca hablar de estos temas, digo, bueno, esta es una ciudad dentro de la ciudad. Estamos hablando de Alto Verde. Aquí está con nosotros Miguel Ángel de la Fontana, es autor de este libro. Un libro que, bueno, tiene más de 100 fotos inéditas, que tiene un trabajo de investigación, una tarea de producción impresionante y que habla de este populoso barrio de la ciudad, ciudad dentro de la ciudad, Alto Verde. ¿Cómo estamos, Miguel? Gracias por venir. Gracias, Carlos. Bueno, la verdad que uno mira estos trabajos y dice, hay que investigar, hay que trabajar, hay que recorrer, hay que conversar, hay que mirar, hay que fotografiar. No es sencillo todo esto, ¿no? Fue largo el camino, y fue largo y a su vez dudoso para terminarlo el trabajo porque tenía mis miedos. Es decir, es un trabajo que implica una mirada distinta a lo que es el formato tradicional de lo que es una ciudad, la cuadrícula tradicional del proyecto de una ciudad. Entonces, bueno, este libro lo comencé en el 2009 y lo terminé en el 2019. No quiere decir que trabajé 10 años, sino que tuve muchos tiempos de intervalo, muchos años que lo dejé abandonado porque no podía entender el proceso, tenía que entender el proceso de la tierra de Alto Verde y tenía que entender mucho el ser costero, que eran dos elementos fundamentales para poder entender un poco todo el proceso de Alto Verde. Aquí aparece en Alto Verde, cuando uno, bueno, para quienes tenemos algunos años más y hemos recorrido muchas veces el distrito de Alto Verde en función periodística y conversando con sus protagonistas y analizando algunos de los hechos que han ocurrido a lo largo de la historia en Alto Verde, tiene que convenir de que esta es una historia de pescadores, es una historia... Yo recuerdo, usted me va a decir seguramente con mucho más conocimiento del caso, la época cuando no estaba aquel viejo puente, el puente Palito, y cuando los vecinos de Alto Verde cruzaban a través de los boteros a Santa Fe todos los días más. En alguna oportunidad, recordábamos recién charlando un poquito fuera de cámara, de mis compañeros de la escuela primaria, que cruzaban todas las mañanas en el bote y a mediodía, cuando salíamos de la escuela, volvían a cruzar en el bote a Alto Verde. No existía lo que hoy es el camino principal, no existía toda esta infraestructura que hoy vincula el distrito con la ciudad, ¿no? Indudablemente el puente Palito fue la unión entre la ciudad y Alto Verde. Pensemos que durante 50 años Alto Verde estuvo aislado, es decir, que el único modo de comunicarse con la ciudad era a través del bote. Pensemos que todas las maestras que tenían el trabajo diariamente en la escuela 533 y en la 95 Simón de Iriondo, tenían que cruzar diariamente, a pesar del viento, el frío, el calor. Es decir, un tiempo, pensemos que en 1949 recién llega la canilla, primera canilla pública a Alto Verde, es decir, que durante casi 50 años también no contaron con agua potable, tenían que suministrarse a través del agua del río, pero el agua del río a su vez estaba sumamente contaminada por el ingreso de los buques y de las compañías petroleras que estaban alrededor. Es decir que, y usted lo marcó, que era un pueblo esencialmente de pescadores y esencialmente trabajadores del puerto. Trabajadores portuarios asociados íntimamente a la construcción del puerto Alto Verde, ¿no? Primero la construcción del puerto y después el desarrollo del puerto, que tiene un periodo importante. Tiene otra historia también el puerto, ¿no? Hasta la década del 80 aproximadamente. Es decir, que muchos trabajaron en el puerto y, bueno, sustentaron toda su familia a través de eso. Y los que no lo pudieron hacer, bueno, se dedicaron a trabajos como puede ser el techado de ranchos, pescadores, es decir, las mujeres también trabajaron muchísimo en lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Así que ¿con qué sacrificio, no? Porque uno valora el tremendo sacrificio de tener que venir por una vía que no es precisamente la más segura en días muy difíciles y ligada a la suerte de hombres que hacían un esfuerzo tremendo, ¿no? Manejar esos botes con personas en días de viento, en días de lluvia, en días de intenso calor, en días de mucho frío. Y estar cruzando permanentemente el riacho para venir hasta el puerto, embarcar, desembarcar en ambas costas, todos los días y a toda hora, realmente un sacrificio impresionante. Y agregaría esto, que digamos, todos los que trabajaron en el puerto, hice un trabajo y una mirada que hizo Vialema C,
Vialema C hace un recorrido por todo el país a fines del siglo XIX, que le encarga el gobierno nacional, para saber cómo eran las clases obreras en aquel momento y los distintos trabajos que hacían en distintos trabajos. Entonces él se corre en 1904 hasta el Colastiné, el puerto de Colastiné, que después, indefectiblemente, gran parte de esa gente va a venir justamente a trabajar al puerto de Santa Fe, y él dice que, bueno, generalmente se trabajaba entre 8 y 10 horas y media en el puerto, de lunes a sábado. Y es interesante la mirada que tiene Vialema C con respecto al tema del hombre criollo, del hombre costero, de aquel hombre que hombreaba bolsas y que dedicaba su vida prácticamente a partir de la fuerza de sus brazos y de sus espaldas. Él le dice a los propios argentinos: ustedes están descuidando al verdadero criollo, que piensan mucho en el extranjero. El criollo no solamente puede soportar 45 grados o una temperatura mínima de 2 grados, y con 4 mates puede sobrevivir y seguir trabajando. Es decir, dice, aparte, son inteligentes, son suspicaces, son hábiles, son rápidos. Dice, generalmente el argentino o el gobierno nacional mira mucho al extranjero, pero está descuidando al patrimonio que tiene, que es el criollaje que viene de generación en generación. Yo sé que usted lo ha investigado y sé que lo ha trabajado, pero ¿por qué Alto Verde? ¿Por qué el nombre Alto Verde? Bueno, simplemente es Alto Verde, es decir, cuando el gobernador... Un albardón que creció, ¿no es cierto? Por supuesto que es todo el refulado de todo el suelo que se sacó sobre el canal de acceso y que fue a formar todo este albardón de 50 metros por 6 kilómetros, es decir, era muy angosto. Y en el recorrido que hace el gobernador junto con un acompañante, que era por supuesto un vaquiano de la época, le dice, ¿cómo podríamos llamar a este lugar? Y es Alto Verde. Ahí queda, queda la primera señal, diríamos, de lo que sería después este distrito que tiene más de 100 años. Claro. El puerto de ultramar, obviamente, constituye toda una etapa en la historia de Alto Verde cuando se construye el puerto paralelamente con la existencia del distrito, porque empieza a crecer, empieza a tomar, yo diría, llamémosle, esta característica de distrito populoso. Sí. Hoy Alto Verde, bueno, 18.000 habitantes puede tener. Sí, aproximadamente puede ser. Realmente es impresionante. No, llegó a tener 10.000 habitantes ya en el año 74. Claro. Y ya en el año 50 tenía 6.000 habitantes. Sí, los primeros asentamientos se producen a partir de 1910. Ángel Casanelo, que es el administrador del puerto, porque en realidad las primeras tierras de ese albardón pertenecía al Estado Nacional. Claro. Así que el que regulaba eso era el puerto nacional, el puerto de Santa Fe. Claro. Lo otro que le tengo que preguntar es el tema de los caminos, ¿no? ¿Cómo se llega a la construcción de un camino? Aparece el puente Palito, como obviamente el vínculo principal en su momento, y después, ¿cómo se llega a la construcción del camino? Yo me acuerdo que fue allá por mitad del siglo pasado. El camino se construye en 1942, es decir, claro, el camino antiguo que bordeaba justamente el albardón, se construye en 1942, el Palito se construye en 1962 y en la década del 90 se construye el puente Malvinas Argentinas. Claro. Ahora bien, ese camino es interesante, yo siempre recuerdo a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a vecinos que decían: no me voy a la Costanera a pasar el día, me voy a Alto Verde a pasar el día. Claro. Porque tenía un fundamento importante, era acostarse, ponerse frente al río y ponerse frente al movimiento portuario. Ver todo el movimiento del portuario. Se ve otra ciudad, ¿no? La ciudad, pescar, compartir con la gente del lugar. Es decir, ahí iba la gente con su autito cuando ya el puente Palito había permitido hacer el paso, ¿no? Uno conoce las historias, ¿no? Pero le pregunto, ¿personajes? Y personajes hay muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Kiwi, que estaba en La Boca, que fue un poeta, un ermitaño. Él vivió muchos años ahí, aislado de todo, donde encontró a partir del barro, la arcilla y el río, ¿no es cierto?,
el fundamento, inclusive hacía poesías. Sí, sí. Bueno, Demetrio Gómez, por supuesto, que fue un vecinalista importante. Lo tenemos al padre Aldo Butin, que fue un referente importante de la década del 70. El padre Nicolás Mialjovic, también un croata que también pertenecía a la comunidad de los jesuitas. Es decir, yo creo que hay dos elementos fundamentales que marcaron Alto Verde: la escuela pública y la iglesia, los dos sustentos, los dos pilares con los cuales muchas veces la gente se apoyó, por los cuales también los reclamos fueron, porque durante muchos años Alto Verde no tenía referentes para reclamar frente a los estados provinciales y nacionales, porque la municipalidad no tenía injerencia, esto pertenecía al Estado nacional, y el Estado provincial tenía muy poca participación. Por eso la compleja situación de la tierra durante tantos años para resolverse, que hasta el día de hoy todavía se tiene. Claro. Bueno, y hay una historia, hay todo un recorrido de un hombre que ha sido símbolo del folclore nacional, como ha sido Guaraní, que ha tenido sus historias, allá en Alto Verde, y su vida, ¿no? Siempre, como decimos siempre, don Heraclio Catalín Rodríguez, exactamente. Don Horacio Guaraní, ha tenido también una historia que merece destacarse, porque él en sus versos, en su poesía, siempre habló de Alto Verde, ¿no? Sí, él viene desde Las Garzas, con la familia, y bueno, viene con el padre porque la madre había fallecido, aparece en el almacén del tío. Él está aproximadamente hasta los 12, 13 años, ¿no? Pero también tenemos que acordarnos de Roberto Galarza, claro, otro referente de Alto Verde. Los dos, Roberto Galarza y Horacio Guaraní. Lo que pasa es que Horacio Guaraní es mucho más fresco y es posiblemente el que más recordamos, ¿no? Hay muchos referentes, Romero, Mojarrita Romero también, que fue Florencio, un gran amigo. Con Florencio nos encontramos siempre y hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con la historia de las competencias de aguas abiertas. Participó allá por la década de los 70 en la mítica Maratón Santa Fe Corona, en los 60, en los 70. ¿Sí? Y además Florencio contribuyó a formar muchos nadadores, muchos hombres del agua, ¿no? Por supuesto. En Alto Verde fue un hombre de una presencia muy importante en la historia de Alto Verde, ¿no? Miguel, hablando un poquito del libro ahora, bueno, el libro no ha sido presentado todavía. Todavía no, vamos a ver si lo podemos presentar en la Feria del Libro, que es, creo que es la semana del 12, 13, 14 y 15 del mes que viene, de septiembre. Así que bueno, voy a tener esa oportunidad de poder presentarlo al libro. Y después veremos a ver si podemos tener también un lugarcito también, por supuesto, Nobleza Obliga para la gente de Alto Verde, ¿no? A ver si puedo mostrar el reverso también con fotografía. Hay un lindo trabajo de fotografía y de documentación al cual se puede acceder en el libro, ¿no? Fue un trabajo arduo, ¿no? Largo y duro. No, me recuerdo cuando fui hasta Puerto Piojo. Me fui en bicicleta, me embarqué, bueno, llegué del otro lado de la costa y bueno, lo más curioso es que pinché las gomas, pero bueno, llegué hasta la casa de la amiga esta que tenía más de 100 fotos preparadas para mí. Qué lindo, fue una satisfacción enorme, así que me volví otra vez a mi Santa Fe, con todas esas fotos que en parte están reflejadas en este libro, que son inéditas. Bueno, son aproximadamente más de 160 páginas que resumen la historia y se acerca a algunos aspectos muy, muy actuales también de Alto Verde, ¿no? Veo, porque estoy mirando aquí todo lo que es la bibliografía, que ha tenido que estar recopilando muchísimo, ¿no? Muchísimo material. Estamos viendo todo el acervo fotográfico que tiene la obra, con lo que usted contaba, ¿no? Los ranchos, los botes, la forma como vivía la población de Alto Verde, como vivió durante muchas décadas, sirviendo inclusive a muchos santafesinos, ¿no? Que se tenían que trasladar a Alto Verde, como en alguna oportunidad lo hicieron también a Paraná. Yo recuerdo aquella década del 40, el 50, el 60, cuando los santafesinos viajaban a Paraná en la lanchita o tenían que ir al atracadero de la balsa para poder tomar la balsa antes del túnel, ¿no? El túnel llega allá por el 69, allá por diciembre del 69, exacto. El túnel recién llega a comenzar a hacer historia, ¿no? Y bueno, todo esto reunido en este material muy, muy lindo. Sí, ahí, ¿no? Con respecto a lo que usted está diciendo del tema investigativo, bueno, la hemeroteca de la ciudad de Santa Fe,
el Archivo General de la Provincia, el Archivo de Legislatura, documentaciones de todo tipo, trabajos también de Alto Verde, de gente que ha tenido información, bueno, entrevistas, es decir, bueno, un trabajo que me llevó un tiempo, pero la satisfacción que, bueno, pude lograrlo porque, le vuelvo a decir, en algún momento tuve un poco de miedo de terminar el trabajo, porque fue un trabajo muy complejo, totalmente distinto a todos los trabajos anteriores referentes a lo que es la ciudad de Santa Fe. ¿Agradecimientos y colaboraciones que ha tenido? Sí, por supuesto, tuve colaboraciones de ciertos diputados y concejales que me dieron una mano, porque si no habría sido imposible el costo del libro. Bueno, por supuesto, a todos aquellos que les pude hacer entrevistas y que hoy no están, justamente, que hoy no están. Bueno, después de haberle hecho la entrevista y se han partido muchos de ellos, así que pasaron los años y algunos ya no están. Es muy interesante en la obra observar también, además de fotografía y texto, documentación, porque hay mucha documentación que tiene un valor incalculable, ¿no? Es documentación a la cual ha tenido seguramente acceso después de muchas horas de trabajo y contacto, ¿no? La primera parte, que son casi 15 páginas, tiene todo tipo de leyes, ordenanzas, decretos, es todo el desarrollo del problema de la tierra, que eso era fundamental poder entender, por qué muchos de los habitantes todavía no tienen el patrimonio, no tienen el poder sobre la tierra de Alto Verde. Así que eso creo que es una documentación que puede ayudar, digo yo humildemente, puede ayudar a muchos legisladores, concejales, diputados, para resolver este problema que todavía se debe, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer muy particularmente, porque estoy leyendo esta dedicatoria, la letra para mí es de puño y letra, ¿no? Lo que da esplendor a cuanto existe es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina, un texto de Chesterton, y bueno, afectuosamente le agradezco su dedicatoria, por favor, Miguel. La verdad que el trabajo tiene un valor increíble. Yo soy un apasionado por todo esto que tiene que ver con la investigación de una ciudad como Santa Fe, una ciudad tan rica en historia, ¿no? Exactamente. Usted ha hecho muchos trabajos sobre barrios de la ciudad de Santa Fe, bueno, y ahora le tocó Alto Verde. Así que gracias por el texto, gracias por el material. Esto va a mi biblioteca, pero seguramente lo voy a revisar varias veces, lo voy a leer varias veces. Para aprender un poquito más. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ha sido muy gracias, gentil, muy atento. Bueno, con Miguel de la Fontana estamos cerrando esta entrega de Somos Debate. Ha sido un gran gusto en poder compartir todos estos temas con todos ustedes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transición, con la política, con la economía, con la marcha del Estado provincial y bueno, y ahora esta perlita, que es este trabajo sobre Alto Verde que todavía no ha sido presentado. Así que paciencia, en pocos días más, en la Feria del Libro van a tener la oportunidad de verlo y además de tenerlo, ¿no? A todos, muchísimas gracias. Nos reencontramos en una semana. Auspiciaron Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP.